Si sabes mi nombre real, te doy mi empresa entera. Las palabras de Ricardo Mendoza resonaron por todo el elegante vestíbulo de Mendoza Corporation como una sentencia de muerte. El empresario de 45 años, luciendo un traje Armani de 180,000 pesos mexicanos, miraba con desprecio absoluto al joven repartidor que acababa de resbalar en el piso de mármol italiano del edificio corporativo más exclusivo de Santa Fe, Ciudad de México. Era un viernes lluvioso de octubre del 2024 y Ricardo estaba particularmente irritado. Esa semana había perdido un contrato de 1.200 millones de pesos con una empresa estadounidense, no por incompetencia de sus empleados, como él proclamaba, sino por su propia arrogancia que había ofendido gravemente a los inversionistas. Necesitaba desquitarse con alguien, y ese alguien acababa de materializarse en forma de un muchacho de 22 años, con uniforme de repartidor empapado por la tormenta capitalina. «¡Cuidado, imbécil!», rugió Ricardo, cuando el joven, cargando varias bolsas térmicas de comida gourmet, perdió el equilibrio en el piso húmedo del vestíbulo. ¿No ves que estás en un edificio empresarial serio? No en tu colonia. El repartidor se incorporó rápidamente, recogiendo las bolsas que milagrosamente no se habían abierto. «Discúlpeme, señor. La lluvia. El piso está muy resbaladizo», murmuró sin levantar la vista, ajustándose la gorra de béisbol que le ocultaba gran parte del rostro. Ricardo se acercó con esa sonrisa cruel que reservaba para quienes consideraba de clase inferior. «¿Sabes cuánto cuesta el traje que casi me arruinas? Más de lo que tú ganas en un año entero, chamaco». Los empleados presentes en el vestíbulo observaban la escena con una mezcla de vergüenza ajena y resignación. Ricardo Mendoza era tristemente famoso por estos arrebatos de superioridad. Su empresa de tecnología e importaciones había crecido exponencialmente en los últimos 6 años, pero su ego había crecido el triple de rápido. «Lo siento muchísimo, señor», repitió el joven, manteniéndose agachado mientras reorganizaba las bolsas térmicas. «Solo vengo a entregar estos pedidos al piso 18. ¿El piso 18? Ricardo soltó una carcajada despectiva. «Ese es mi piso, chamaco. Nadie sube ahí sin mi autorización personal». Se dirigió a Patricia, la recepcionista. «¿Quién diablos autorizó que este repartidor subiera a mi oficina ejecutiva?» Patricia Herrera, una mujer de 38 años que llevaba trabajando ahí 8 años, se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor Mendoza, el pedido lo realizó la licenciada Carmen, su asistente ejecutiva. Es para la junta directiva de esta tarde». Carmen pidió comida. Ricardo frunció el ceño profundamente. Su asistente era una mujer meticulosa de 50 años, que jamás haría algo sin consultarlo previamente. «¿Qué tipo de comida?». El repartidor finalmente alzó la vista, aunque la gorra seguía ensombreciendo la mayor parte de su rostro. «Comida japonesa, señor, del restaurante Nobu México. Son 8 menús omakase para 8 personas». Ricardo conocía perfectamente Nobu. Era el restaurante japonés más exclusivo y caro de la capital, donde una cena omakase para 8 personas costaba fácilmente 55,000 pesos mexicanos. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa comida que cargas ahí? Sí, señor, 58,200 pesos con propina incluida. La respuesta precisa sorprendió a Ricardo. La mayoría de los repartidores no tenían ni la menor idea del valor de lo que transportaban. Este muchacho parecía diferente, pero eso solo aumentó su irritación y ganas de humillarlo. «Exactamente. Y tú, con tu sueldo miserable de repartidor, probablemente tardas 6 meses en ganar eso». Ricardo se estaba divirtiendo humillando al joven frente a sus empleados. «¿A que ni siquiera sabes leer el menú que traes, verdad?». El joven mantuvo la calma absoluta. «Traigo sashimi de atún bluefin, nigiri de uni de Santa Bárbara
wagyu A5 de Kobe, sopa de miso con langosta viva, tempura de vegetales de temporada. ¡Suficiente! Ricardo lo interrumpió bruscamente, molesto de que el repartidor conociera perfectamente los platillos. Seguramente te lo memorizaste como perico para impresionar a la clientela. En ese preciso momento, Carmen Villanueva bajó del elevador ejecutivo. Era una mujer elegante y sofisticada, con un aire de autoridad natural que contrastaba completamente con la arrogancia forzada y tóxica de Ricardo. «Señor Mendoza, ¿existe algún problema con la entrega?» «Carmen, ¿desde cuándo ordenas comida sin consultármelo primero?» Carmen lo miró confundida, revisando su tablet electrónica. «Señor, usted personalmente me pidió que ordenara el almuerzo para la junta con los inversionistas japoneses de SoftBank. Me dijo específicamente que fuera de Nobu, porque queríamos impresionar con auténtica alta cocina japonesa». Ricardo se quedó completamente en blanco por varios segundos. Efectivamente, él había dado esa orden 3 días antes, pero había tenido tantas reuniones y compromisos que lo había olvidado por completo. Sin embargo, su orgullo desmedido le impedía admitir el error frente a todos sus empleados. «Sí, bueno, eso no significa que cualquier mugroso puede subir a mi piso ejecutivo», farfulló, dirigiendo toda su molestia hacia el repartidor. «Este chamaco casi arruina mi traje de diseñador y encima quiere hacerse el conocedor de comida fina». El joven repartidor había permanecido en silencio durante todo el intercambio tenso, pero algo en su postura cambió sutilmente. Se irguió ligeramente y aunque la gorra seguía ensombreciendo su rostro, había una nueva determinación y confianza en su voz. «Señor Mendoza», dijo con una calma impresionante, «lamento profundamente el malentendido. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo». «¿Tu trabajo?» Ricardo rió aún más fuerte y despectivamente. «Tu trabajo es cargar bolsas, chamaco. No te hagas el intelectual fingiendo que entiendes de negocios serios». Fue entonces cuando el repartidor hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No era una sonrisa servil, temerosa o apologética, sino una sonrisa de alguien que conocía un secreto muy poderoso. «Tiene usted toda la razón, señor Mendoza. Yo solo cargo bolsas y entrego comida. Pero me pregunto una cosa. ¿Usted realmente conoce a todas las personas que trabajan en su empresa?» La pregunta tomó a Ricardo completamente por sorpresa, como un gancho al hígado. ¿Qué se supone que significa esa pregunta tan estúpida? «Nada particular, señor. Solo curiosidad genuina». El joven hizo una pausa deliberada y calculada. «Dígame, ¿usted conoce los nombres de todos sus empleados?» Ricardo miró nerviosamente alrededor del vestíbulo. Ahí estaban Patricia, 2 guardias de seguridad, 4 empleadas de limpieza y varios ejecutivos que habían salido de los elevadores para presenciar el espectáculo bochornoso. La cruda verdad era que no sabía los nombres de más de la mitad de ellos. «Por supuesto que los conozco», mintió descaradamente. «Conozco a toda mi gente importante». «Muy interesante», murmuró el repartidor con un tono que tenía un filo peligroso. «¿Y qué hay de la gente que usted no considera importante? ¿También conoce sus nombres completos?» La pregunta tenía una intención y malicia que incomodó profundamente a Ricardo. «Mira, chamaco, no sé qué jueguito mental estás jugando, pero no tengo tiempo para adivinanzas de un repartidor que probablemente ni siquiera terminó la secundaria. Tiene usted razón. Soy solo un simple repartidor». El joven se acercó un paso más, con una confianza que no encajaba para nada con su apariencia humilde. «Pero hagamos algo divertido, una apuesta interesante». Los empleados en el vestíbulo intercambiaron miradas nerviosas. Esto se estaba poniendo muy interesante y tenso. «¿Una apuesta?» Ricardo rió incrédulo, como si hubiera escuchado la cosa más absurda del mundo. «¿Tú quieres apostar conmigo?»
¿Con qué dinero? ¿Con tus propinas miserables? No, señor Mendoza. Yo apuesto algo mucho más valioso que dinero. El repartidor hizo otra pausa dramática, midiendo perfectamente el momento. Apuesto que yo sé algo que usted no sabe. ¿Cómo qué cosa? ¿Su nombre? Ricardo lo miró como si hubiera perdido completamente la razón. ¿Mi nombre? ¡Imbécil! Mi nombre está en todo el maldito edificio. Mendoza Corporation. Sí, señor, pero ese es su apellido empresarial. Yo le pregunté por su nombre real. Carmen frunció el ceño, confundida. Había algo en la voz y manera de hablar del repartidor que le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar qué exactamente. Ricardo estaba disfrutando lo que consideraba una conversación completamente ridícula. «Mi nombre es Ricardo Mendoza, idiota. ¿Cómo no vas a saber eso?» «Ricardo Mendoza», repitió el joven lentamente, saboreando cada sílaba. «¿Está completamente seguro de que ese es su nombre real y completo? ¿Estás completamente loco?» «Por supuesto que estoy seguro». El repartidor sonrió aún más ampliamente, con una confianza que helaba la sangre. «Entonces, hagamos la apuesta oficial y legal. Si yo le digo cuál es su nombre real, no el que usa para los negocios y la imagen pública, sino su nombre real y completo de nacimiento, usted me da su empresa completa». El vestíbulo entero estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Los empleados no podían creer lo que estaban escuchando. Un repartidor desconocido de 22 años acababa de apostar por toda la Mendoza Corporation. Ricardo rió hasta las lágrimas, doblándose de la risa. «Estás completamente demente. Mi empresa entera. ¿Sabes lo que vale? 800 millones de pesos mexicanos». «Lo sé perfectamente», respondió el joven con una confianza que erizaba la piel. «Esta es la cosa más ridículamente absurda que he escuchado en toda mi vida». Ricardo se dirigió a los empleados como si fuera un showman. ¿Escucharon eso? Este chamaco loco cree que puede ganar mi empresa adivinando mi nombre. Patricia se acercó tímidamente. «Señor Mendoza, tal vez no debería». «No, Patricia. Esto es demasiado divertido para dejarlo pasar». Ricardo estaba disfrutando enormemente ser el centro de atención. «¿Sabes qué, chamaco? Acepto tu apuesta ridícula. Pero cuando pierdas estrepitosamente, quiero que te disculpes con todas las personas aquí presentes por hacernos perder el tiempo». «Acepto completamente», dijo el repartidor sin la menor vacilación. «Pero yo también tengo una condición innegociable». «¿Tú tienes condiciones?» Ricardo rió aún más escandalosamente. «Quiero que la apuesta sea completamente oficial, firmada legalmente, con testigos certificados». Ricardo miró alrededor con aires de grandeza. Todos los empleados estaban observando atentamente. Algunos habían sacado sus teléfonos y estaban grabando. Esto se había convertido en un espectáculo épico, y él era la estrella indiscutible. ¿Sabes qué? Perfecto. Carmen, prepara inmediatamente un documento legal oficial. Una apuesta con todas las de la ley. Se dirigió al repartidor con suprema confianza. «Pero cuando pierdas miserablemente, no solo te vas a disculpar, también quiero que renuncies para siempre a tu trabajo de repartidor y que jamás en tu vida vuelvas a poner un pie en este edificio». «Trato hecho», respondió el joven sin el menor titubeo. Carmen subió rápidamente a buscar los documentos legales, aunque tenía un muy mal presentimiento sobre todo el asunto. Mientras tanto, más empleados habían bajado de diferentes pisos para presenciar lo que ya se había convertido en el evento más extraño e impredecible en toda la historia de Mendoza Corporation. «Oye, chamaco», dijo Ricardo mientras esperaban, disfrutando cada segundo. «¿Al menos me vas a decir tu nombre antes de que te humille públicamente?» El repartidor sonrió misteriosamente. «Mi nombre es Mateo». «¿Mateo qué?» «Solo Mateo. Por ahora.
Algo en la forma específica en que dijo «por ahora» envió un escalofrío helado por toda la columna vertebral de Carmen, que acababa de regresar con los documentos legales, y una notaria que trabajaba en el edificio. «Aquí están los contratos oficiales», anunció Carmen con voz temblorosa. «Pero, señor Mendoza, realmente creo que deberíamos reconsiderar seriamente esto. Ni hablar. Este será el día más fácil que he ganado algo en toda mi vida empresarial». Ricardo firmó el documento con una flourish dramática, como si fuera un autógrafo para fans. «Listo para perder y humillarte, Mateo». Mateo tomó la pluma y firmó calmadamente, con una elegancia inesperada. «Más que listo, Ricardo». El uso casual e irrespetuoso de su nombre de pila irritó profundamente a Ricardo. «Es señor Mendoza para ti, chamaco». «Por supuesto. Disculpe, señor Mendoza». Mateo enfatizó la palabra señor de una manera que sonaba casi burlona y sarcástica. La notaria leyó el contrato en voz alta para todos los presentes. Si Mateo González identifica correctamente el nombre real y completo de nacimiento de Ricardo Mendoza, él recibirá la propiedad total y absoluta de Mendoza Corporation. Si falla en hacerlo, renunciará permanentemente a su trabajo actual y se le prohibirá la entrada a este edificio por el resto de su vida. «Perfectamente claro», dijo Ricardo frotándose las manos. «Ahora, chamaco, ilústrame con tu gran sabiduría. ¿Cuál crees que es mi nombre real?» Mateo se quitó lentamente la gorra mojada, revelando su rostro completo por primera vez. Era un joven extraordinariamente apuesto, con ojos inteligentes y penetrantes, y una sonrisa que ahora parecía saber mucho más de lo que aparentaba. «Su nombre real y completo», dijo Mateo con una claridad cristalina, «es Ricardo Miguel Mendoza González. Pero ese no es el nombre que usó para fundar su empresa». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo devastador en el plexo solar. Ricardo Miguel Mendoza González había sido efectivamente su nombre completo de nacimiento, pero había cambiado legalmente a solo Ricardo Mendoza cuando fundó la empresa para que sonara más internacional y comercial. ¿Cómo diablos sabes eso?», tartamudeó, pálido como un muerto. Mateo sonrió aún más ampliamente, con una mezcla de triunfo y tristeza profunda, porque su nombre real completo, el que aparece en su acta de nacimiento original, el que usó en sus primeros documentos legales antes de cambiarlo, es Ricardo Miguel Mendoza González, nacido el 15 de marzo de 1979 en Guadalajara, Jalisco. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral y aterrador. Ricardo estaba pálido como un cadáver. «Pero más importante todavía», continuó Mateo implacablemente, «su nombre real de nacimiento, antes de que su madre se casara en segundas nupcias con Fernando Mendoza, cuando usted tenía 5 años, era Ricardo Miguel González Herrera. Su padre biológico se llamaba Antonio González». Ricardo tuvo que apoyarse en la pared para no colapsar. Esta información era absolutamente imposible de conocer para un extraño. Era información ultrasecreta que él mismo había intentado enterrar y borrar cuando creó su imagen corporativa. «¿Quién diablos eres tú?», susurró con terror en la voz. Mateo se enderezó completamente, quitándose también la chaqueta empapada de repartidor. Debajo llevaba una camisa de vestir claramente cara y de excelente calidad. Se peinó el cabello hacia atrás con las manos, y su transformación fue absolutamente asombrosa. «Mi nombre completo», dijo con una voz que ahora sonaba completamente diferente, educada, refinada, con el tono natural de alguien acostumbrado a liderar y dar órdenes. «Es Mateo González Herrera, y usted, Ricardo, es mi hermano mayor». El vestíbulo de Mendoza Corporation se sumió en un silencio tan denso y pesado que parecía sólido.
El aire mismo se había espesado, cargado de una tensión emocional que nadie sabía cómo procesar. Ricardo Mendoza, el CEO arrogante que minutos antes se burlaba despiadadamente de un simple repartidor, ahora miraba fijamente a un joven que acababa de reclamar ser su hermano menor. «Eso es absolutamente imposible», murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro quebrado. «Yo no tengo hermanos». Mateo, que ya no parecía en absoluto el mismo repartidor tímido y sumiso, sonrió con una mezcla devastadora de tristeza profunda y determinación férrea. «No tienes hermanos que reconozcas o que recuerdes, Ricardo, pero sí tienes un hermano menor que abandonaste cuando decidiste reinventarte completamente». Carmen se acercó lentamente, su rostro mostrando una mezcla creciente de confusión y reconocimiento gradual. «Mateo, es por eso que tu voz me sonaba tan extrañamente familiar. Es por eso que conocías todos esos detalles específicos sobre los platillos de Nobú. Carmen siempre fue mucho más perceptiva e inteligente que mi hermano», dijo Mateo, dirigiéndose a ella con respeto genuino y afecto. «Sí, conozco perfectamente el menú, porque he estado observando meticulosamente esta empresa, y a Ricardo durante años enteros». Ricardo recuperó algo de compostura, pero su arrogancia ahora tenía un tono completamente defensivo y desesperado. «Mira, no sé qué pinche juego mental estás jugando, pero esto es completamente ridículo. Si realmente fueras mi hermano, ¿por qué diablos estarías trabajando como repartidor?» «Excelente pregunta», respondió Mateo con una calma que cortaba como navaja. «¿Por qué crees que estaría trabajando como repartidor si soy tu hermano de sangre?» La pregunta colgó en el aire como una acusación devastadora. Los empleados presentes intercambiaban miradas nerviosas, sintiendo intensamente que estaban presenciando algo mucho más profundo y doloroso que una simple apuesta empresarial. «Esto es completamente absurdo», dijo Ricardo, pero su voz carecía totalmente de la confianza anterior. «Aunque hubiera una mínima posibilidad, eso no significa que sepas mi nombre real de nacimiento». Mateo sacó su teléfono y mostró una fotografía escaneada de un documento oficial. «¿Te refieres a este documento? Es tu acta de nacimiento original y auténtica. Ricardo Miguel González Herrera, hijo de María Elena Herrera y Antonio González». Ricardo palideció hasta ponerse verdoso al ver el documento. «¿Dónde conseguiste eso?» «Del mismo lugar donde está registrado oficialmente el nacimiento de Mateo González Herrera, exactamente 2 años después». Mateo deslizó el dedo en la pantalla y mostró otra acta de nacimiento. «Mismo padre, misma madre, hermanos de sangre pura». Carmen tomó el teléfono con manos visiblemente temblorosas y examinó meticulosamente los documentos. Su experiencia como asistente ejecutiva durante tantos años la había familiarizado profundamente con documentos legales, y estos parecían completamente auténticos y oficiales. «Ricardo», dijo Carmen suavemente, con voz quebrada, «estos documentos parecen completamente reales y legítimos». «No puede ser posible», murmuró Ricardo como en trance. «Mi madre nunca mencionó otro hijo. Cuando Antonio nos abandonó para irse con otra mujer, ella se casó con Fernando Mendoza. Nunca hubo mención de otro niño». Mateo rió, pero no había ni una pizca de alegría en el sonido, solo amargura profunda y dolor acumulado. «¿Tu madre nunca mencionó otro hijo? ¿O tú nunca preguntaste por qué no te convenía recordar? Cuando Antonio se largó, tú tenías 5 años. Yo tenía 3. ¿Recuerdas exactamente lo que pasó después?» Ricardo frunció el ceño intensamente, como si estuviera luchando desesperadamente contra memorias enterradas. «Recuerdo que nos mudamos a Ciudad de México. Mamá se casó con Fernando. Él me adoptó legalmente, me dio su apellido, me trató como su hijo. Sí, Fernando te adoptó,
te dio su apellido, te dio su amor paternal, te convirtió en su hijo legítimo. La voz de Mateo se volvió progresivamente más dura y filosa. ¿Y qué hay de mí, Ricardo? ¿Qué pasó conmigo? El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Yo no recuerdo claramente. Ricardo comenzó, pero las palabras se desvanecieron en el aire. No recuerdas porque elegiste conscientemente no recordar, dijo Mateo con una frialdad que daba miedo. Fernando no quería adoptarme a mí también. Dijo que un hijo era suficiente responsabilidad económica. Y mamá eligió. Carmen se llevó ambas manos a la boca, horrorizada. ¡Dios santo! Mamá eligió a su nuevo esposo y su nueva vida cómoda sobre su hijo menor, continuó Mateo implacablemente. Y tú, mi hermano mayor, elegiste tu nueva vida privilegiada sobre tu hermano pequeño. Ricardo se tambaleó como si lo hubieran golpeado físicamente con un martillo. Eso no, yo era solo un niño pequeño. Eras un niño de 5 años cuando papá nos abandonó. Eras un niño de 7 cuando mamá se volvió a casar. Pero tenías 17 años cuando regresé a buscarlos. ¿Regresaste? Mateo asintió lentamente. Viví con nuestros abuelos paternos en una colonia pobre de Guadalajara durante 10 años completos. Cuando la abuela murió de cáncer y el abuelo se enfermó gravemente de diabetes, intenté desesperadamente volver con mi familia. Busqué a mamá por toda la ciudad. La encontré viviendo en una mansión hermosa en Las Lomas con Fernando y con su hijo adoptivo, Ricardo Mendoza. La memoria golpeó a Ricardo como un tsunami devastador. Recordó vagamente a un adolescente flaco y mal vestido que había aparecido en la puerta de su casa cuando él tenía 17 años. Su madre había hablado con el muchacho en el jardín, pero nunca lo había dejado entrar a la casa. «El muchacho del jardín», susurró Ricardo con horror creciente. «El muchacho del jardín», confirmó Mateo, tu hermano menor, pidiendo desesperadamente quedarse con su única familia. ¿Recuerdas exactamente lo que hiciste? Ricardo cerró los ojos con fuerza, la memoria regresando como una pesadilla vivida. Yo le dije a mamá que no sabía quién eras, que debías estar confundido de casa. Y mamá me dijo que me fuera inmediatamente, que ya no era parte de la familia Mendoza. La voz de Mateo se quebró ligeramente por primera vez. Tenía 17 años, Ricardo. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía absolutamente nada en el mundo. Los empleados en el vestíbulo estaban completamente mudos, absorbiendo una historia que era más dramática y desgarradora que cualquier telenovela. ¿Qué hiciste después?, preguntó Carmen con una suavidad maternal. «Sobreviví», respondió Mateo con una simplicidad devastadora. «Trabajé desde los 17 años en lo que fuera, limpiando oficinas de noche, lavando platos en restaurantes, cargando bultos en mercados, haciendo cualquier trabajo que pudiera conseguir. Estudié en escuelas nocturnas para trabajadores. Me gradué de preparatoria a los 21. Conseguí una beca de excelencia académica para la universidad». «¿Universidad?», Ricardo lo miró con incredulidad absoluta. «Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales. MBA en Dirección Estratégica. Me gradué hace 6 meses con la máxima distinción académica». Mateo sonrió irónicamente, sorprendido de que el chamaco repartidor tenga educación universitaria. Patricia, que había estado escuchando en silencio absoluto, se acercó tímidamente. «¿Por qué trabajas como repartidor si tienes un MBA?» «Excelente pregunta, Patricia», dijo Mateo, y ella se sorprendió enormemente de que supiera su nombre. «¿Por qué crees que trabajaría como repartidor?» «Yo no tengo idea». Mateo se dirigió a todos los empleados presentes con una solemnidad impresionante. «Trabajé como repartidor porque quería conocer profundamente a mi hermano.
al verdadero Ricardo. No al CEO que aparece en las revistas de negocios y los periódicos, sino al hombre real detrás de la fachada. ¿Me has estado espiando?, preguntó Ricardo, con una mezcla explosiva de paranoia y culpa. He estado observándote cuidadosamente, corrigió Mateo. Durante 2 años completos he entregado comida en este edificio. He visto exactamente cómo tratas a los empleados. He escuchado cómo hablas de la gente que consideras inferior. He presenciado de primera mano tu arrogancia y desprecio. Carmen frunció el ceño, confundida. Mateo, he estado trabajando aquí 8 años. Nunca te había visto antes de hoy, porque siempre usaba gorra y lentes oscuros, y nunca subía más allá del primer piso, explicó Mateo. Los repartidores somos completamente invisibles para la gente como Ricardo. Hasta hoy. Ricardo se irguió, intentando desesperadamente recuperar algo de su autoridad perdida. Está bien, digamos que todo esto es verdad. Digamos que realmente eres mi hermano. Eso no cambia el hecho de que ganaste esta apuesta haciendo trampa. ¿Trampa? Mateo rió con una frialdad cortante. ¿Cómo hice trampa exactamente? Sabías la respuesta porque eres mi hermano. Eso es trampa descarada. ¿Trampa? Mateo se acercó peligrosamente a Ricardo. Hermano querido, la apuesta era si yo sabía tu nombre real. Nunca especificaste cómo debía saberlo. Y técnicamente, toda la información que revelé es completamente correcta. Carmen revisó minuciosamente el contrato otra vez. Mateo tiene razón. El contrato especifica únicamente que debe identificar correctamente el nombre real de nacimiento. No establece nada sobre cómo obtuvo la información. «Esto es completamente ridículo», explotó Ricardo como un volcán. «No voy a entregar mi empresa por una apuesta manipulada». ¿Manipulada? La voz de Mateo se volvió glacial. Ricardo, tú manipulaste esta situación desde el momento que decidiste humillar a alguien que considerabas inferior. Yo simplemente aproveché tu arrogancia desmedida. Patricia se aclaró la garganta tímidamente. Señor Mendoza, técnicamente el contrato es completamente legal. Usted lo firmó voluntariamente con testigos certificados. Patricia, cállate, rugió Ricardo. Pero inmediatamente se dio cuenta de su terrible error. Acababa de confirmar exactamente lo que Mateo había estado diciendo sobre cómo trataba a los empleados. «Y ahí lo tienen», dijo Mateo con una tristeza profunda. «El verdadero Ricardo Mendoza, el hombre que le grita a una mujer que lleva 8 años trabajando fielmente para él». Carmen se acercó a Ricardo con una expresión que él nunca había visto antes en sus 8 años de trabajo conjunto. Decepción profunda mezclada con resolución férrea. «Ricardo», dijo Carmen, «he trabajado para ti durante 8 años completos. He sido testigo de tu éxito empresarial. He sido parte fundamental de él. Pero también he visto cómo tratas a la gente. Y hoy vi cómo trataste a tu propio hermano de sangre. Carmen, tú no entiendes la situación». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió Carmen. «Y por primera vez en 8 años, estoy profundamente avergonzada de trabajar para ti». El golpe emocional de las palabras de Carmen fue más devastador para Ricardo que cualquier pérdida financiera posible. Carmen había sido su mano derecha, su confidente, la única persona en toda la empresa cuya opinión realmente valoraba y respetaba. «Entonces, hermano querido», dijo Mateo, «¿vas a cumplir honorablemente con la apuesta o vas a añadir romper contratos legales a tu lista de cualidades admirables?» Ricardo miró desesperadamente alrededor del vestíbulo. Todos los empleados presentes lo observaban fijamente, esperando su respuesta. Su teléfono había empezado a sonar constantemente. Probablemente reporteros y medios de comunicación, ya que alguien había subido videos del altercado a las redes sociales.
Esto va a destruir completamente mi reputación, murmuró Ricardo. Tu reputación ya estaba destruida, respondió Mateo sin piedad. Solo que ahora todo México lo va a saber. En ese momento preciso, el elevador ejecutivo se abrió y salieron 8 hombres japoneses en trajes impecables. Los inversionistas de SoftBank que estaban esperando su almuerzo de 58.200 pesos. Mendoza-san, dijo el líder del grupo, un hombre mayor con una reverencia educada. Esperamos el almuerzo ejecutivo. ¿Existe algún problema aquí? Ricardo miró las bolsas térmicas que Mateo aún tenía en sus manos. Luego a los inversionistas que representaban un contrato de 1.200 millones de pesos. Y finalmente a su hermano menor que acababa de ganar su empresa entera. Sí, dijo Ricardo, su voz apenas audible. Hay un problema muy grande. El doctor Hiroshi Tanaka, líder de la delegación de SoftBank, observó la tensión palpable en el vestíbulo con la percepción aguda de alguien acostumbrado a leer situaciones corporativas complejas. Sus 7 acompañantes intercambiaron miradas profundamente preocupadas, mientras Ricardo permanecía paralizado entre las bolsas de comida en manos de su hermano y el contrato de 1.200 millones de pesos que pendía peligrosamente en el aire. Mendoza-san, repitió doctor. Tanaka suavemente. ¿Desea que regresemos en otro momento más apropiado? Fue Mateo quien respondió, dirigiéndose a los inversionistas en un japonés absolutamente perfecto que dejó a todos completamente boquiabiertos. Tanaka-san, 1000 disculpas por la confusión. Soy Mateo González Herrera, y será un honor entregar su almuerzo de Nobu. ¿Podríamos subir a la sala de juntas? Doctor Tanaka arqueó las cejas, visiblemente impresionado. Su japonés es extraordinario, González-san. ¿Dónde lo estudió? En la universidad, como parte de mi especialización en negocios internacionales asiáticos, respondió Mateo, manteniendo perfectamente el protocolo japonés de educación y respeto mutuo. Ricardo miró a su hermano con una mezcla explosiva de shock y algo que podría haber sido admiración. ¿Hablas japonés fluidamente? Japonés, mandarín, inglés, portugués y alemán, respondió Mateo sin apartar la vista de los inversionistas. Pensé que sería fundamental para los negocios internacionales modernos. Carmen se adelantó, su mente empresarial procesando rápidamente la situación crítica. Doctor Tanaka, lamento profundamente la confusión. Hemos tenido un cambio de liderazgo completamente inesperado. ¿Podrían acompañarnos mientras resolvemos algunos detalles urgentes? ¿Cambio de liderazgo? Doctor Tanaka miró analíticamente entre Ricardo y Mateo. ¿Mendoza-san ya no dirige Mendoza Corporation? El momento de la verdad había llegado inexorablemente. Ricardo tenía 2 opciones: cumplir honorablemente con el contrato que había firmado o intentar desconocerlo y arruinar cualquier posibilidad de mantener a los inversionistas japoneses, quienes valoraban profundamente la integridad, el honor y el cumplimiento de la palabra dada. Ricardo respiró profundamente. Por primera vez en muchos años, se enfrentaba a una decisión que definiría no solo su futuro financiero, sino su carácter fundamental como ser humano. Doctor Tanaka, dijo Ricardo lentamente, con cada palabra como un cuchillo en su orgullo. Efectivamente, he transferido la propiedad completa de la empresa a mi hermano menor, Mateo González Herrera. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los empleados del vestíbulo no podían creer lo que acababan de escuchar. Ricardo Mendoza, el CEO más arrogante de toda la Ciudad de México, acababa de admitir públicamente que había perdido su empresa entera en una apuesta. Doctor Tanaka estudió a ambos hermanos con ojos calculadores y experiencia de décadas. ¿Es esta una transición planificada estratégicamente o circunstancial?
Mateo intervino antes de que Ricardo pudiera responder. Doctor Tanaka, entiendo perfectamente que esta situación debe parecer poco profesional. Permítame explicar con total transparencia. En los siguientes 15 minutos, Mateo relató una versión condensada pero completamente honesta de los eventos, omitiendo algunos detalles familiares dolorosos, pero siendo absolutamente transparente sobre la apuesta y sus resultados legales. Habló en un español fluido y elegante, pero ocasionalmente traducía puntos clave al japonés para asegurar la comprensión total. Doctor, Tanaka escuchó sin interrumpir una sola vez, ocasionalmente haciendo preguntas específicas que demostraban su experiencia evaluando situaciones corporativas complejas y crisis de liderazgo. González-san dijo finalmente, ¿cuál es su experiencia específica en la industria tecnológica? Mi tesis de maestría fue sobre integración de sistemas tecnológicos en mercados emergentes latinoamericanos, específicamente enfocada en el modelo de negocios que Mendoza Corporation ha estado implementando exitosamente, respondió Mateo. He estado estudiando meticulosamente esta empresa durante 2 años completos. ¿Estudiando la empresa o estudiando a su hermano?, preguntó. Doctor, Tanaka con una sonrisa ligera pero penetrante. Mateo sonrió también, con honestidad absoluta. Ambas cosas, si soy completamente franco. Carmen se acercó nerviosamente. Doctor Tanaka, ¿esto afecta negativamente el contrato que estábamos negociando? Doctor Tanaka miró a sus colegas, quienes asintieron casi imperceptiblemente después de una comunicación silenciosa. En nuestra cultura japonesa, valoramos profundamente el cumplimiento de la palabra dada y la responsabilidad hacia la familia. Mendoza-san cumplió su palabra, aunque le costara todo su patrimonio. González-san está reclamando legítimamente su lugar en su familia. Se dirigió directamente a Mateo, con seriedad absoluta. Sin embargo, necesitamos verificar que usted puede dirigir esta empresa efectivamente antes de proceder con un contrato de 1.200 millones de pesos. Por supuesto, respondió Mateo sin vacilación. ¿Qué necesitan evaluar? Su plan estratégico para los próximos 6 meses. ¿Cómo manejará la transición de liderazgo? ¿Cómo retendrá el talento clave? ¿Cómo asegurará la continuidad de los proyectos actuales? Mateo miró a Carmen con respeto profesional. ¿Podría acompañarnos a la sala de juntas? Necesitaré absolutamente su experiencia para presentar un análisis completo y riguroso. Carmen miró a Ricardo, quien asintió lentamente como un hombre derrotado. Carmen, ve con él. Él es el dueño legítimo ahora. Mientras se dirigían al elevador ejecutivo, Doctor, Tanaka se detuvo junto a Ricardo. Mendoza-san, su hermano parece ser un hombre extraordinariamente capaz. Pero me pregunto, ¿qué hará usted ahora? Ricardo miró alrededor del vestíbulo que había sido su reino absoluto durante 6 años. Honestamente, doctor Tanaka, no tengo la menor idea. Nunca había considerado ser otra cosa que no fuera el dueño de esta empresa. Quizás, dijo doctor Tanaka con sabiduría, es hora de descubrir quién es realmente Ricardo cuando no es el jefe. Después de que los inversionistas y Mateo subieron al piso 18, Ricardo se quedó en el vestíbulo con los empleados que habían presenciado su caída épica. Patricia se acercó tímidamente. Señor Mendoza. Ricardo, ¿qué va a pasar con todos nosotros? No lo sé, Patricia, respondió Ricardo con una honestidad brutal. Pero creo sinceramente que van a estar mucho mejor con Mateo que conmigo. ¿Por qué dice eso? Ricardo miró a su alrededor, viendo por primera vez realmente a las personas que habían trabajado para él durante años, porque él ve seres humanos donde yo solo veía empleados y números. En el piso 18, la reunión con los inversionistas japoneses estaba tomando un giro completamente inesperado.
Mateo había presentado no solo un plan de transición detallado y profesional, sino una visión revolucionaria para toda la empresa. Propongo transformar radicalmente el modelo de negocios actual, explicaba Mateo, usando una presentación que había preparado meticulosamente durante meses. De una estructura jerárquica tradicional y tóxica a un modelo colaborativo que empodere genuinamente a todos los niveles de empleados. Dr. Tanaka se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. ¿Puede elaborar detalladamente? La empresa ha crecido basándose en la eficiencia y el control autoritario desde arriba, continuó Mateo, pero los empleados más creativos e innovadores se van constantemente porque no se sienten valorados como personas. Propongo un sistema donde las mejores ideas vengan de cualquier nivel organizacional, donde los empleados tengan participación real en las ganancias, donde la empresa invierta seriamente en el crecimiento personal de cada trabajador. Carmen estaba tomando notas furiosamente, completamente fascinada. Mateo, esto es absolutamente revolucionario para esta industria. No revolucionario, corrigió Mateo humildemente. Evolutivo. Las empresas más exitosas del futuro serán aquellas que entiendan que su activo más valioso no son sus tecnologías o sus contratos, sino su gente y su bienestar. Dr. Tanaka intercambió una mirada altamente significativa con sus colegas. González-san, su propuesta es extraordinariamente atractiva. Pero, ¿cómo implementará estos cambios sin causar caos organizacional durante la transición? Gradualmente y orgánicamente, con el apoyo incondicional de empleados clave como Carmen, respondió Mateo. Y, si está dispuesto a cambiar, con el asesoramiento de mi hermano Ricardo. Carmen levantó la vista de sus notas, sorprendida. ¿Ricardo? Ricardo construyó esta empresa desde cero absoluto, explicó Mateo. Sé que tiene defectos gravísimos en cómo trata a las personas, pero no se puede negar su talento natural para los negocios. Si puede aprender a ser un líder auténtico en lugar de un dictador, podríamos trabajar juntos. Dr. Tanaka sonrió con aprobación. ¿Está sugiriendo que le daría empleo a su hermano? Le estoy sugiriendo que le daría una oportunidad de redimirse como ser humano, respondió Mateo, como vicepresidente de Desarrollo de Negocios, reportando directamente a mí. La sala quedó en silencio total, mientras todos procesaban la magnitud de lo que Mateo acababa de proponer. Eso requeriría que Ricardo aceptara trabajar para usted, observó Carmen astutamente. Exactamente, dijo Mateo simplemente. Requeriría que mi hermano mayor aceptara que el hermano menor al que abandonó ahora es su jefe. Requeriría humildad genuina, algo que Ricardo nunca ha demostrado en su vida. Dr. Tanaka se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba vista al vestíbulo. Desde allí podía ver a Ricardo sentado en una de las sillas, con la cabeza entre las manos, rodeado de empleados que parecían estar consolándolo en lugar de celebrar su caída. «González-san», dijo Dr. Tanaka, ¿puedo preguntarle algo profundamente personal? Por supuesto. ¿Por qué está dispuesto a ayudar al hermano que lo abandonó cruelmente? Mateo se levantó y se unió a Dr. Tanaka en la ventana. Porque guardar rencor es fácil, Dr. Tanaka. Perdonar y construir algo mejor requiere fuerza real. Dr. Tanaka asintió lentamente con respeto profundo. En mi cultura, decimos que la venganza es un lujo que los hombres sabios no pueden permitirse. En la mía, respondió Mateo, decimos que la familia es lo más sagrado, incluso cuando la familia te lastima profundamente. Después de otras 2 horas de discusiones intensas y detalladas, Dr. Tanaka y su equipo habían tomado una decisión definitiva. González-san, anunció Dr. Tanaka.
Estamos dispuestos a proceder con el contrato, pero con condiciones específicas. ¿Cuáles son? Queremos observar esta transición funcionando exitosamente durante 3 meses antes de firmar el acuerdo completo. Queremos reuniones mensuales de progreso detallado. Y queremos que su hermano esté involucrado activamente en el proceso. Mateo extendió su mano con confianza total. Acepto todas las condiciones. Mientras los inversionistas japoneses se preparaban para marcharse, Carmen se acercó a Mateo con curiosidad genuina. ¿Realmente vas a ofrecerle un trabajo a Ricardo? Voy a ofrecerle una oportunidad de redención, corrigió Mateo. Si la toma o no, depende completamente de él. Bajaron al vestíbulo, donde Ricardo seguía sentado, ahora completamente solo. Los demás empleados habían regresado gradualmente a sus trabajos, pero el aire todavía estaba cargado de tensión y expectativa. «Ricardo», dijo Mateo, acercándose a su hermano mayor. Ricardo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban visiblemente rojos, y por primera vez en años se veía completamente vulnerable y humano. «¿Cómo te fue con los japoneses?» «Extraordinariamente bien. Muy bien, de hecho». Mateo se sentó en la silla junto a Ricardo. «Quieren proceder con el contrato». Eso es excelente. Te felicito sinceramente. Ricardo, tengo una propuesta para ti». Ricardo lo miró con cautela y temor. «¿Qué tipo de propuesta?» «Un trabajo. Vicepresidente de Desarrollo de Negocios. Salario de 120.000 pesos mensuales, más bonificaciones basadas en rendimiento». Ricardo parpadeó repetidamente, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. «¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿En mi propia empresa?» «En mi empresa», corrigió Mateo gentilmente pero firmemente. «Y sí, te estoy ofreciendo un trabajo. ¿Por qué diablos harías eso?» Mateo respiró profundamente. «Porque a pesar de todo el dolor y abandono, sigues siendo mi hermano mayor. Porque construiste algo genuinamente impresionante aquí, incluso si lo hiciste de la manera equivocada. Y porque creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren». Ricardo se quedó en silencio durante un momento eterno. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Reportar directamente a mí. Aceptar completamente las nuevas políticas de la empresa sobre trato humano a empleados. Asistir a capacitaciones intensivas sobre liderazgo y recursos humanos. ¿Y qué más? Disculparte personalmente y públicamente con cada empleado al que hayas tratado mal en los últimos 6 años. Ricardo cerró los ojos con fuerza. Eso va a ser una lista extremadamente larga. Sí, acordó Mateo sin piedad. Lo va a ser. Carmen se acercó nerviosamente. Disculpen que interrumpa, pero hay reporteros y cámaras de televisión afuera. La historia se está volviendo viral en todas las redes sociales. Aposta Mendoza ya es trending topic número 1 en México. Mateo suspiró resignadamente. Supongo que tendremos que dar una declaración oficial a los medios. Ricardo se levantó lentamente, como un hombre que carga el peso del mundo. Mateo, antes de que decidas definitivamente si realmente quieres darme este trabajo, hay algo crucial que necesitas saber. ¿Qué cosa? No solo te abandoné cuando tenías 17 años. Durante todos estos años, cada vez que veía a un repartidor joven, pensaba en ti. Me preguntaba qué habría sido de tu vida, pero nunca tuve el valor de buscarte. Mateo asintió con comprensión. Lo sé perfectamente. ¿Cómo lo sabes? Porque cada vez que entregaba comida aquí durante 2 años, veía exactamente cómo me mirabas, como si estuvieras viendo un fantasma del pasado. Una parte de ti me reconocía subconscientemente, pero tu orgullo no te permitía admitirlo. Ricardo se secó los ojos con el dorso de la mano, sin importarle ya su imagen. ¿Cómo puedes siquiera considerar perdonarme después de todo el daño que te causé? «No te he perdonado todavía», respondió Mateo con honestidad brutal.
pero estoy dispuesto a intentarlo si tú estás genuinamente dispuesto a ganártelo. En ese momento, las puertas de cristal del edificio se abrieron y entraron 10 reporteros con cámaras profesionales y micrófonos. «Señor Mendoza, señor González, ¿pueden confirmar que la empresa ha cambiado de propietario debido a una apuesta?» Mateo se levantó y se dirigió hacia las cámaras, pero Ricardo lo detuvo firmemente. «Mateo, déjame hablar primero, por favor». Los hermanos se acercaron juntos a los reporteros. Ricardo respiró profundamente y comenzó. «Mi nombre es Ricardo Mendoza, y hasta hoy era el CEO de Mendoza Corporation. Hoy perdí mi empresa entera en una apuesta porque mi arrogancia desmedida me cegó ante la verdad. Este joven extraordinario», señaló a Mateo con respeto, «es mi hermano menor, a quien abandoné cruelmente cuando él más me necesitaba. Él me ganó esta empresa de manera completamente legal y justa. Señor Mendoza, ¿es verdad que no reconoció a su propio hermano?», preguntó una reportera insistentemente. «No solo no lo reconocí», respondió Ricardo, enfrentando las cámaras directamente, «sino que lo humillé, lo insulté y lo traté como si fuera inferior a mí. Durante 2 años completos, mi hermano trabajó como repartidor, observándome, dándome múltiples oportunidades de reconocerlo y redimirme. Yo fallé miserablemente en todas esas oportunidades». Mateo tomó el micrófono. «Mi nombre es Mateo González Herrera, y soy el nuevo propietario de lo que ahora se llamará González Corporation. Mi prioridad absoluta será crear una empresa que valore genuinamente a todos sus empleados, desde los ejecutivos hasta los conserjes». «Señor González, ¿qué planea hacer con su hermano?», preguntó otro reportero. Mateo miró directamente a Ricardo. «Le he ofrecido una oportunidad de redimirse trabajando para la empresa que él creó. Si acepta mis términos y demuestra que puede cambiar como ser humano, tendrá un futuro aquí. Si no, interrumpió Ricardo, habré perdido a mi hermano por segunda vez en mi vida, y esta vez será para siempre». La entrevista continuó durante 30 minutos más, pero el momento más poderoso e impactante llegó al final, cuando un reportero preguntó: «Señor González, ¿cuál es la lección principal de toda esta historia?». Mateo pensó cuidadosamente por un momento antes de responder, que nunca sabemos realmente quién es la persona que tenemos enfrente, que la dignidad humana no depende del trabajo que hagas o la ropa que uses, y que a veces las personas que más necesitamos en nuestras vidas son aquellas que menos esperamos encontrar. Epílogo. 1 año después, la nueva sede de González Corporation ocupaba el mismo edificio imponente, pero absolutamente todo lo demás había cambiado radical y positivamente. En lugar del ambiente tenso y jerárquico de antes, ahora había un espíritu de colaboración genuina que se podía sentir desde el vestíbulo hasta la última oficina. Mateo, ahora de 23 años, había demostrado ser un líder natural y visionario. Su política de puertas abiertas significaba que cualquier empleado, desde cualquier nivel organizacional, podía acercarse a él con ideas o preocupaciones. Los viernes por la tarde, almorzaba sistemáticamente con diferentes grupos de empleados para conocer sus perspectivas sobre la empresa. Ricardo había aceptado el trabajo como vicepresidente, pero el camino había sido extraordinariamente difícil. Durante los primeros 3 meses, había luchado desesperadamente contra su naturaleza controladora y autoritaria. Había momentos de tensión explosiva cuando su viejo estilo dictatorial salía a la superficie, pero Mateo había sido paciente y absolutamente firme en establecer límites claros. La transformación real había comenzado cuando Ricardo empezó el proceso doloroso de disculparse personalmente con cada empleado. Patricia
había sido la primera. Patricia, le había dicho Ricardo en una reunión privada, durante 8 años te grité, te ignoré y te traté como si fueras invisible. Eso fue imperdonable y quiero disculparme sincera y profundamente contigo. Patricia había llorado durante esa conversación, no de tristeza, sino de alivio liberador. Señor Mendoza, Ricardo, trabajar para usted era como caminar en un campo minado. Nunca sabía cuándo iba a explotar por cualquier cosa. Lo sé, había respondido Ricardo con humildad genuina, y nunca debería haber sido así. Una por una, Ricardo había ido disculpándose con las empleadas de limpieza, los guardias de seguridad, los técnicos, los ejecutivos junior. Algunas conversaciones habían sido más difíciles que otras, pero todas habían sido absolutamente necesarias. El momento más devastador había llegado cuando se disculpó con María López, una señora de 55 años que limpiaba las oficinas durante el turno nocturno. «Señor Ricardo», le había dicho María, «usted nunca me gritó directamente, pero me trataba como si fuera un mueble. En 6 años trabajando aquí, usted nunca me dirigió la palabra hasta ahora». Esa conversación había quebrado algo fundamental dentro de Ricardo. Se había dado cuenta de que su arrogancia no solo había lastimado a quienes confrontó directamente, sino también a quienes había ignorado completamente como seres humanos. La empresa también había prosperado exponencialmente bajo el nuevo liderazgo. El contrato con los japoneses se había firmado exitosamente y habían llegado 6 contratos internacionales nuevos. Los empleados, sintiéndose verdaderamente valorados y escuchados, habían aumentado su productividad y creatividad de manera impresionante. Dr. Tanaka había visitado la empresa el mes anterior y había quedado profundamente impresionado con los cambios. González-san le había dicho a Mateo, en 1 año ha logrado algo que pocas empresas logran en décadas. Ha creado una cultura empresarial verdaderamente humana y sostenible. Pero el cambio más significativo había ocurrido en la relación entre los 2 hermanos. Un viernes por la tarde, Mateo encontró a Ricardo en su oficina, trabajando tarde en un informe estratégico. «Ricardo», dijo Mateo, «son las 8 p.m. Vete a casa con tu familia». Ricardo levantó la vista. «Solo estoy terminando el análisis final para el proyecto de expansión a Colombia. Puede esperar perfectamente hasta el lunes». Ricardo guardó meticulosamente sus documentos. «Mateo, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez vas a perdonarme realmente y completamente?» Mateo se sentó en la silla frente al escritorio de Ricardo. «¿Quieres una respuesta absolutamente honesta?» «Sí. Ya te perdoné, Ricardo. Lo hice el día que te vi llorar en el vestíbulo después de que los japoneses se fueron, cuando vi que finalmente te habías dado cuenta del daño profundo que habías causado». Ricardo sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros para siempre. «No sé cómo agradecerte esta oportunidad increíble». «No me agradezcas a mí», respondió Mateo. «Agradéceselo a todos los empleados que decidieron darte una segunda oportunidad, a pesar de cómo los trataste durante años. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez vamos a ser realmente hermanos otra vez?» Mateo sonrió con calidez genuina. «Ricardo, nunca dejamos de ser hermanos. Solo perdimos el rumbo durante mucho tiempo». Se levantaron para irse, pero Ricardo se detuvo en la puerta. «Mateo, hay algo más que necesito decirte». «¿Qué?» «Estoy orgulloso de ti, profundamente orgulloso. Construiste algo infinitamente mejor de lo que yo jamás podría haber imaginado. Lo construimos juntos», corrigió Mateo. «Tú pusiste los cimientos empresariales, yo solo cambié la arquitectura humana». Mientras salían del edificio juntos, Ricardo reflexionó sobre el año más extraño y transformador de su vida. Había comenzado como el CEO arrogante de una empresa exitosa,
y había terminado como vicepresidente de una empresa aún más exitosa, trabajando para el hermano menor, al que había abandonado cruelmente. Pero por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza, o más exactamente, Ricardo González Herrera, se sentía verdaderamente exitoso como ser humano, no por el dinero que ganaba o el poder que tenía, sino por las relaciones que había reparado y las personas que había aprendido a valorar genuinamente. La historia se había vuelto legendaria en todo el mundo empresarial mexicano e internacional. La apuesta de Mendoza se enseñaba ahora en escuelas de negocios de Harvard, Wharton y el ITAM, como un caso de estudio sobre liderazgo, humildad y transformación organizacional. Pero para Mateo y Ricardo era simplemente la historia de dos hermanos que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro después de años de dolor y separación. Y todo había comenzado con una frase aparentemente simple: si sabes mi nombre real, te doy mi empresa. A veces, las apuestas más peligrosas son aquellas que no sabemos que estamos haciendo, y a veces, perder todo es la única manera de ganar lo que realmente importa.